tener un amor genuino por Dios, saben poco de sus atributos y obras, cómo se revelan a través de las Escrituras. Y por eso el Dios que aman no es nada más que un producto de su propia imaginación. Ellos han hecho un Dios a su imagen y aman lo que han hecho. Como Dios declara en Salmos 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Como dije, yo amo a Dios. ¿Por qué? Ha prometido a bendecirme. Ha prometido sanarme. Porque quiero tener la victoria. Porque quiero prosperar. Porque Él va a bendecir mi negocio. Mira, la teología correcta dice, Dios no tiene que bendecirme. Dios no tiene que sanarme. Dios no tiene que prosperarme. Porque ya Dios ha enviado a su Hijo y Él derramó su sangre por mí. Mira, en el día de hoy, no debemos tratar a Cristo como si fuera algo barato, sin valor. Los predicadores en el día de hoy dicen, ven a Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo, Él va a bendecirte. Ven a Cristo, Él va a darte paz. Mira, no tienes que decirme esas cosas. Yo quiero venir a Cristo porque derramó su sangre por mí. ¿Qué más necesito? Yo quiero venir a Cristo porque es digno. Yo te digo, arrepiéntete y cree y sirve al Señor con todo tu corazón, aunque no te salve, porque Él es digno. Aunque te manda al infierno, Él es digno de ser glorificado por ti. Es un poco diferente, ¿no? A todos los que vienen a Él con arrepentimiento y fe, Él salva. Pero lo que estoy diciendo, no debemos acercarnos a Él simplemente porque queremos que Él arregle algo en nuestra vida. Debemos acercarnos porque Él es digno. Debemos servirle porque es digno. Debemos amarle porque es digno. Y si es necesario, debemos morir porque Él es digno. Tenemos un misionero en Asia, en India, una mujer y sus 3 hijos. Ella es viuda. ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios fueron a un pueblo en India con su esposo y él predicaba el Evangelio. Y los hindúes se enojaron. Entonces un día le invitaron a tomar un té. Y pusieron ahí en su té veneno. Entonces, sabiendo que iba a morir, él trataba de regresar a su casa. Y cuando llegó a la puerta, murió. En el nombre de Cristo, dentro de la voluntad de Dios, y con su muerte glorificó a Dios. Y ahora su esposa está preparándose en uno de nuestros institutos. ¿Para qué? Para volver al mismo pueblo y morir si es necesario, para que la gente venga a conocer a Cristo. Y Benny Hinn dice que no puede predicar en un país a menos que ellos tengan un hotel de 5 estrellas. Profeta, lobo. Tiene un Dios, está acá.
Y muchos de los que están con Él y los otros predicadores de prosperidad y bendición y sanidades y todo lo demás, su Dios, su estómago. ¿Dios sana? Sí, según su voluntad. Yo voy a enseñarles la doctrina de prosperidad, ¿ok? Bíblica. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios. Ahora, la oración de Cristo, en la oración modelo, en Mateo 6, 9, 10 y 11. Nuestro Padre, Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué está pasando? Yo les digo. La actitud correcta del cristiano. Aquí es el reino de Dios. El deseo más grande de nuestro corazón debe ser el avance del reino de Dios. La gloria de Dios. Entonces, como cristiano, yo digo, Señor, si por medio de prosperarme económicamente, si por medio de hacer esto, tú puedes glorificarte y avanzar tu reino, entonces prospérame. Pero si por medio de mi pobreza y sufrimiento tú puedes ganar más gloria para ti mismo y puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme pobre. Dios, si por medio de sanarme puedes avanzar tu reino, sáname. Pero si por medio de mi debilidad, mis debilidades físicas, tú puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme aquí enfermo. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y el avance de su reino. Él, no nosotros. Pero cuando los hombres creen ante la congregación un Dios diferente, un Dios carnal, muchas personas reciben este Dios, pero no reciben la salvación porque no es el Dios verdadero, tampoco la salvación verdadera. Ahora, si los hombres caídos que pretenden amar a Dios, los hombres caídos que dicen que aman a Dios, si investigaran las Escrituras, sin duda encontrarían a un Dios muy diferente que el objeto de sus afectos. Si estudiaran los atributos de Dios, tales como la santidad, justicia, soberanía e ira, probablemente responderían en disgusto y declararían, mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios como Él. Muchas veces, como dije anoche, pastores me han pedido, Pablo, ¿puedes venir a nuestra iglesia y enseñar sobre los atributos de Dios? Y yo siempre digo, bueno, es muy controversial. Pero dicen, ¿cómo puede ser controversial? Somos una iglesia cristiana, amamos a Dios. Tú vas a venir y vas a hablar de quién es Dios. Sí, pero cuando yo empiezo a hablar de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, una parte de tu congregación se va a levantar y va a decir, mi Dios no es así, yo nunca podría amar a un Dios así. Simplemente, mira, yo puedo tomar cualquier de las teologías sistemáticas de hace 100 años y atrás y enseñar lo que ellos enseñan acerca de Dios en cualquier iglesia en los Estados Unidos y personas van a ofenderse. No una palabra nueva de Pablo Washer, simplemente las enseñanzas clásicas de la iglesia cristiana a través de los siglos. Si yo enseño estas doctrinas en una iglesia en el día de hoy, muchos se van a ofender y van a decir, no es mi Dios. Porque su Dios es más como Papá Noel que Jehová. Más como un tío medio tonto y muy rico que Jehová.
Un Dios que se puede manipular. No, no en las Escrituras. Rápidamente veríamos que cuando el hombre caído se enfrenta con el verdadero Dios de las Escrituras, su única reacción es aborrecimiento y hostilidad. Una vez yo estaba predicando sobre la cruz, enseñando que por causa de la justicia de Dios, Él tenía que derramar su ira sobre su Hijo, y que Dios el Padre quebrantó a su Hijo en la cruz. Y la iglesia canceló la conferencia. Nuestro Dios nunca quebrantaría a su propio Hijo. Nunca derramaría su ira y enojo y furia y justicia sobre su propio Hijo. No, Cristo murió, los romanos lo mataron. Una de las doctrinas clásicas de la salvación, ellos no podían aceptar porque para ellos era una ofensa. O decir, si tú vienes a Cristo, es muy posible, para santificarte, vas a sufrir bastante. Y es muy posible, Él va a pedir que tú dejes todas tus riquezas, toda tu prosperidad, y que te entregues al campo misionero, donde vas a morir como mártir. No, ese no. Yo quiero el otro Dios que me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Ves? ¿Cuántos peruanos están en las congregaciones donde solamente predican sanidad, prosperidad, bendición, victoria, y tienen más que ver con cosas materiales que cosas espirituales? Ahora, ¿cuál es la razón detrás de esta reacción tan adversa? De nuevo, tiene que ver con lo que el hombre es en su corazón y en su misma naturaleza. Si el hombre fuera por naturaleza santo y justo, entonces fácilmente podría amar a un Dios santo y justo y gozosamente someterse a sus leyes. Pero el hombre es por naturaleza depravado y corrupto, y por eso no puede. Vamos a terminar simplemente con Romanos 1:30. Hablando de los hombres, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y por supuesto, Romanos 5:10, enemigos de Dios. El hombre es amante de sí mismo. Se ama a sí mismo, el hombre caído. Ahora, solamente para terminar, voy a mostrarles cómo la psicología ha entrado, la psicología secular y antibíblico ha entrado en la iglesia evangélica en el día de hoy. ¿Qué escuchan siempre? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedas amar a otros. Y, porque es lo que Cristo dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes que podemos amar a otros. Es una mentira, es un invento de la psicología, no tiene nada que ver con la Biblia, y muchos de ustedes han enseñado esto. La Biblia nunca dice que el hombre debe amarse o debe preocuparse por amarse más. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Lo que él está diciendo básicamente Jesús es, mira, tú te amas sin problemas. Ahora,
Haz lo mismo con tu prójimo. El problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y esta búsqueda de autoestima no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otro invento de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se suicida. ¿Qué dicen todos? Es porque tenía una autoestima muy baja. No, es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Él se amaba a sí mismo más que a su esposa que él dejó sufriendo. Él dijo, voy a terminar mis sufrimientos, pero mi esposa ahora va a sufrir. Pero no me importa porque yo me amo a mí mismo. Él se ama a sí mismo más que a sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen padre. Él dice, pero no más estoy sufriendo yo. Por supuesto, el sufrimiento de mis hijos va a crecer, pero por lo menos yo no voy a sufrir más. Se ama a sí mismo más que a Dios. Pueden, hermanos, la iglesia evangélica ha sido tan manipulada por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen en la inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos creen en la inspiración de las Escrituras? Que es un libro infalible inspirado por Dios. ¿Nadie? Amén. Pero aquí es el problema. Teológicamente, cuando tú crees en la inspiración de las Escrituras, no es todo lo que tienes que hacer. No solamente tienes que creer en la inspiración y infalibilidad de las Escrituras, tienes que creer en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que no vas a ir a los psicólogos para aconsejar a la humanidad, porque todo lo que ellos enseñan contradice absolutamente las Escrituras. Pero la iglesia, yo no conozco la iglesia de todos ustedes, pero la iglesia bautista en Perú y los pastores están llenos de la psicología. La Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a dar, yo sé que ya el tiempo vuela, pero les voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Mira, un psicólogo cristiano está ahí sentado en su oficina. Tiene todos sus libros de psicología y una Biblia porque es cristiano. Entonces, mayormente, ¿qué tiene? Él tiene Freud, Skinner y Rogers, los grandes psicólogos, ¿ya? Hay un problema. Freud escribió su psicología declarando guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira, él era ateo, y todo lo que él escribía declarando guerra contra la Biblia y el cristianismo, pero necesitamos a Freud, ¿no? Rogers y Skinner igual. Enemigos de la fe cristiana, pero nosotros en el día de hoy como pastores no podemos aconsejar sin estos tres ateos. Porque la Biblia no es suficiente. Hasta la revista Time, una de las revistas más importantes, salió, creo que era Time o Newsweek, salió con un artículo hace algunos años diciendo psicología, una ciencia o brujería. ¿Por qué? Las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, los tres grandes, Freud, Rogers, Skinner, se contradicen ellos. Por ejemplo, Freud
dice que Skinner está loco. Skinner dice Freud es un loco. Rogers está en contra de los otros dos y los otros dos están en contra de Rogers. Y los tres son ateos que escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a visitar al psicólogo cristiano y te sientes y él empieza a instruirte, a aconsejarte. Pero es una cuestión de autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad? Y él empieza y tú dices, bueno, antes, ¿con qué autoridad vas a hablar? Bueno, la autoridad de la ciencia. Psicología es una ciencia social y no es una ciencia verdadera. Debes saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y psicología. Psicología se basa solamente en teorías que no se puede aprobar. La ciencia es completamente diferente. Entonces, mis consejos se basan en la psicología, la ciencia y la Biblia. Bueno, tengo una pregunta. Los tres grandes hombres que tienes se contradicen totalmente. Totalmente. Aún en su definición de lo que es un hombre se contradicen. Y los tres contradicen la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a usar la Biblia y estos tres hombres para aconsejarme? Porque se contradicen totalmente. El psicólogo dice, bueno, yo voy a usar la verdad de la palabra de Dios y voy a usar la verdad que podemos encontrar dentro de los libros de estos hombres. Voy a escoger lo que es verdad y lo que no es verdad de esos tres hombres. Pero hay un problema. Ahora el psicólogo es la autoridad. Él va a determinar cuándo debe usar la Biblia, cuándo debe usar Freud, cuándo debe usar Skinner, cuándo debe usar Rogers. Entonces, este psicólogo, que tiene como 4 años en la universidad, él ahora va a ser la autoridad para aconsejarte. Rápido, vamos a 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la inspiración de las Escrituras. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suficiencia de las Escrituras. Entonces las Escrituras no solamente son inspiradas, sino son suficientes. Para aconsejar, lo que necesito es entender la sabiduría de ese libro y aplicar la sabiduría a la vida de una persona. Pero no, tú dices. No. Una persona puede tener problemas verdaderos, problemas médicos, sí, pero problemas médicos y físicos. No problemas así como los psicólogos dicen. La Biblia, inspirada, suficiente. Y mi prédica, muy controversial, pero creo que verdadera.